Vamos a grabar. Muy buenas noches, nuevamente desde McAllen, Texas. Aquí, hermano Adolfo Valladares, transmitiendo la palabra del Señor con ustedes, como lo hago todos los martes. Hoy un poquito tarde, pero aquí estamos de igual manera, ¿verdad? Qué bueno que se están conectando. Compartan esta enseñanza con sus amistades, con sus amigos, con los grupos donde ustedes sean parte de, ¿verdad? Para que también otras personas puedan conocer esta enseñanza. Ustedes conocen que mis enseñanzas, mis hermanos, no son comunes y corrientes, no son las enseñanzas que se escuchan domingo tras domingo por muchos, ¿verdad? Sino que yo lo que quiero hacer es hacer una diferencia en las vidas de aquellos que me escuchan, en las vidas de aquellos que reciben mis enseñanzas, ¿verdad? Porque mis enseñanzas son bíblicas, no es... aún yo difiero mucho con las creencias de mi denominación. Yo soy bautista, ¿verdad? Y conocí a Cristo y ahí me voy a morir como denominándome bautista. Pero muchas cosas que los bautistas hacemos son tradiciones, mis hermanos. Tradiciones que hemos adquirido a lo largo de los últimos 2000 años desde que Jesucristo inició su iglesia. Los apóstoles continuaron con ella, ¿verdad? Nosotros los bautistas somos una denominación de 41,000 denominaciones que se llaman cristianas. Todas ellas usan la Biblia, las Sagradas Escrituras como su libro de texto, pero cada una hace cosas diferentes y ninguna, ni aún nuestra denominación, hace las cosas como las hizo aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que Jesucristo fundó, aquella iglesia que los apóstoles edificaron sobre los fundamentos de Jesucristo, ¿verdad? Y yo estoy tratando de regresar a los que me siguen, a las Escrituras, a que entendamos cómo era la iglesia de aquellos días y que veamos la gran diferencia entre aquella iglesia y nuestras iglesias en la actualidad y que nosotros, mis hermanos, tomemos acción, conozcamos las diferencias entre la iglesia bíblica y las iglesias modernas de hoy en día y busquemos regresar a las raíces, a nuestras raíces, aquellas raíces de aquella primera iglesia. Es importante, porque de lo contrario, vamos a llegar a la presencia del Señor y nos vamos a llevar una gran decepción. Puede que nos llevemos una gran reprensión, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, es importante conocer y asegurarnos de que estemos caminando por el camino del Señor y no solamente que conozcamos de Él o que hayamos oído de Él. Basta con tener conocimiento aquí. Vamos a ponerlo por obra en nuestras vidas para que hagamos una diferencia en nuestra cultura. ¿Por qué creen que el mundo se encuentra en las condiciones descontroladas en las cuales se encuentra? ¿Por qué, como dice Salmo 2 versículos 1 y 2, por qué amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se quieren ponerse contra el Señor? Se pueden poner contra el Señor, pero nunca le van a ganar. O si pueden arrastrar con mucha gente ingenua, mucha gente ignorante de las Escrituras, mucha gente que es floja, que no quiere averiguar y simplemente está más dispuesta a seguir, ¿verdad? Esa gente te va a seguir. ¿Por qué creen que la gente amotina? Por ejemplo, aquí en todo Estados Unidos, en muchas ciudades, ¿verdad? Muchos están protestando y destruyendo y robando y asaltando y golpeando. ¿Por qué? ¿Verdad? Y si no tenemos cuidado, si no conocemos el camino del Señor y si no andamos por él, nos vamos a encontrar en esos grupos participando y creyendo que estamos bien o simplemente porque queremos hacer de las nuestras en la tierra. Yo no me meto mucho en la política, pero mis hermanos, aquí en Estados Unidos tenemos dos partidos y uno, mis hermanos, está tratando de hacer por el pueblo americano, pero el otro es un partido diabólico. Y no les voy a decir cuál, ustedes lo podrán ver por sí mismos, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter mucho en la política, pero tienes que saber, porque si no te van a engañar. Tienes que conocer la realidad. E igual con el camino del Señor. Dijo Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios.
el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, si lo quieren buscar. De manera que tenemos que conocer eso, mis hermanos. Yo no quiero llegar al juicio, ¿verdad? Espero que va a ser el juicio, el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde Jesucristo va a juzgar a los creyentes para ver si tienen recompensa, para ver si tienen galardones o para ver si van a tener pérdida. Porque lo contrario, si eres juzgado en el otro juicio, el juicio del gran trono blanco, allí vas a ser juzgado para ver qué tan caliente va a ser el infierno para ti. Y el infierno va a ser más tolerable para unos que para otros. Eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Lo pueden buscar, ¿verdad? En la Biblia. De manera que yo no quiero llegar al final de mi vida, al final, cuando esté ante el juez justo que es Jesucristo, y luego después de pensar que estuve sirviendo al Señor, después de haber estado predicando, que el Señor me diga, oye, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Ah, caray. Señor, pero no hice milagros en tu nombre. ¿Acaso no prediqué en tu nombre? ¿Acaso no hice grandes señales? ¿Acaso no levanté a los enfermos? ¿Acaso no eché fuera demonios? Y el Señor, que el Señor me diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no quiero escuchar esas palabras. Y por eso, mis hermanos, me aferro a conocer la palabra del Señor, a predicarla. Yo quisiera que así me hubieran predicado a mí hace 34 años cuando empecé el seminario. Perdón, pero no hubo nadie que me retara, no hubo nadie que me empujara, no hubo nadie que me avergonzara porque era un flojo, porque era un mediocre. Y ahora yo hago todo lo contrario, yo reprendo a la gente, ando detrás de ellos, los humillo a veces, les digo que son flojos, les digo que son ignorantes porque lo son. Y cuando hablo de ignorantes no quiere decir que son tontos, simplemente que ignoran algo, no tienen conocimiento de la palabra del Señor en este caso, ¿verdad? Y mis hermanos, no es lo mismo saber o conocer del camino que andar por el camino del Señor. No es lo mismo. No, ahora no tengo un bosquejo muy elaborado, pero sí quiero que vean los textos, mis hermanos. Quiero que vean los textos y voy a compartir mi pantalla y voy a estar aquí, me van a estar viendo a mí, pero al mismo tiempo van a estar viendo los textos para que los puedan apuntar y voy a compartir la pantalla en este momento. De manera que, otra vez, mis hermanos, no es lo mismo saber o conocer el camino que caminar por él. De esto quiero que hablemos esta noche, ¿verdad? Y empiezo con las palabras de Santiago, ¿verdad? Ahora, Santiago, mis hermanos, era medio hermano de Jesús. Era hijo de José y María, ¿verdad? Y no se llamaba Santiago, se llamaba Jacob, ¿verdad? Pero no, aquí una lección que está fuera de esta lección. Hubo un rey allá en los 1500, ¿verdad? El rey Santiago, el King James en inglés, era inglés de Inglaterra. Y él mandó traducir la Biblia al inglés, ¿verdad? Y él pues quería que su nombre fuera perpetuado por las edades, ¿verdad? Por las épocas. Y él cambió el nombre de Jacobo a Santiago, que era su nombre, para que su nombre fuera perpetuado en las escrituras. Pero Santiago, el libro de Santiago, que dicen que fue escrito por Santiago, no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo, medio hermano de Jesús. Pero el rey Santiago, King James, cambió eso y él mismo puso su nombre en lugar del nombre de Jacobo y por eso ahora tenemos a Santiago, ¿verdad? Y Reina y Valera siguieron, en los que tradujeron la Biblia a español, siguieron aparentemente ese libro en inglés, esa Biblia traducida al inglés de aquel entonces y también continuaron con los errores. Pero bueno, Santiago o Jacobo en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos, mis hermanos, ¿ok? Sed hacedores. Ahora, para que seas un hacedor de la palabra, tienes que ser un conocedor primero, ¿ok? Tienes que conocer la palabra del Señor primero. De lo contrario, no vas a saber qué hacer.
¿verdad? Vas a hacer cosas, a lo mejor haces las cosas que te dice tu denominación, a lo mejor haces las cosas que te dice tu pastor, ¿verdad? Y si te está enseñando la verdad, pues qué bueno, pero si está enseñando su propia filosofía, pues qué triste, ¿verdad? Y también, perdón, puedes enseñar lo que escuchas en la radio, en la televisión, lo que escuchas en el internet. Oye, hoy en día, mis hermanos, hay tanta información, ¿verdad? Que no la podemos consumir toda, es imposible, ¿verdad? Pero de manera que necesitamos conocer nosotros lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Necesitamos conocer eso, porque de lo contrario, pues nos vamos a llegar a llevar una gran sorpresa en aquel día, mis hermanos. Sed hacedores. De manera que para que puedas ser un hacedor de la palabra, primero tienes que ser un conocedor. Dijo Dios a través del profeta Oseas, en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el pueblo del Señor, mis hermanos, en la actualidad es destruido, vive derrotado porque le falta conocimiento. Hablamos cuando escuchamos a los predicadores en el internet o en YouTube, donde quiera que sea, la mayoría solamente hablan palabras infladas, como que si el Señor fuera su sirviente y como que si Dios y los ángeles estuvieran nomás, existieran solamente para escucharlos y atenderles a ellos. Pero la palabra dice algo totalmente diferente, ¿verdad? Y necesitamos conocer lo que dice, porque de lo contrario estaremos viviendo una vida donde nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si somos maestros o predicadores o pastores, estaremos engañando a los que nos siguen. Y Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Dijo que en Mateo 24, dije que en los últimos días vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos se engañarán, van a engañarlos, aún a los escogidos, aún a los judíos los van a engañar, dice la Biblia. Lo dijo Jesucristo. Perdón. De manera que necesitamos ser conocedores de la palabra, mis hermanos, para ser hacedores. Y hacedores quiere decir que eres obediente a los mandamientos. Dijo Jesucristo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Y también lo vemos en 1 Juan 3:22, dice, y sabemos que cualquier cosa que pidiéramos de Él, Él nos la dará. ¿Por qué? ¿Por qué nos dará Dios todas las cosas que le pidiéramos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿verdad? De manera que Él nos da las cosas que le pedimos cuando guardamos los mandamientos. Está claro, mis hermanos, está escrito. Yo no tengo que añadirle mucho a ese versículo, 1 Juan 3:22. No tengo que agregarle mucho nomás de tomarlo por lo que dice, ¿verdad? Vamos a compartir nuevamente la pantalla, mis hermanos, para ver el siguiente texto. Deuteronomio 5:33, mis hermanos, dice, andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí tenemos, mis hermanos, nuevamente la palabra del Señor y lo que dice, ¿verdad? Andad por todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Ok? ¿Cuál era ese camino? Los mandamientos. Los mandamientos, mis hermanos, fíjense, ¿cómo es que llegaron los mandamientos al ser humano? Dios descendió de la gloria sobre el monte Sinaí. Y después de 50 días después de que Moisés y el pueblo hebreo habían cruzado el Mar Rojo en tierra seca y Dios había destruido a los egipcios, caminaron por 47 días, se purificaron por 2 días, que fueron 49 días, y luego el día número 50, que fue el primer día de Pentecostés, ¿verdad? Es la fiesta de semanas. Dios desciende del cielo, Dios mismo, con la ley.
La ley de Dios está firme en la gloria, pero nosotros aquí la menospreciamos. En la gloria los ángeles que obedientes a Dios, caray, respetan la ley, ¿verdad? Ellos quisieran que se les hubiera dado a ellos, pero no, se le dio a los seres humanos. La palabra de Dios está firme en la gloria, dice la Biblia. Pero aquí en la tierra la pisoteamos, la cambiamos, ¿verdad? Hacemos tantas cosas con ella y dice, andad, si no conoces la palabra de Dios, lo que Dios dice, como lo dice en lo original, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Verdad? Hoy hay tantas versiones de la Biblia. Hay un libro que se llama Una iglesia con propósito y una vida con propósito. Algunos de ustedes lo han de tener, ¿verdad? Y por el autor Rick Warren, ¿verdad? Un pastor de California. Y el tema del libro es muy bueno, ¿verdad? El propósito del libro es muy bueno. Pero saben que mismo Rick Warren, ahí en su libro, dice que él está usando en ese libro, Una vida con propósito, una iglesia con propósito, usa 13 versiones de la Biblia. 13 diferentes versiones de la Biblia. De esas 13 versiones de la Biblia, escoge la versión que más le conviene, escogió la versión que más le convenía para comprobar el punto que quería comprobar en su libro. Pero ¿qué es lo que dicen las otras 12 versiones? De manera que yo le perdí un poquito de respeto a ese hombre. Yo compré ese libro, Una vida con propósito, una iglesia con propósito, pero cuando te das cuenta que hay mucha manipulación por este hombre, dices, caray, ¿qué es lo que debo de creer? ¿Qué es cierto y qué es la opinión de este hombre? ¿Verdad? Pero cuando conoces la palabra de Dios, ahora, alguien dirá, bueno, pues, ¿cuál es la mejor versión? Pues el problema es que todas las versiones son traducciones. ¿Ok? La versión más confiable, y creo que no es solamente mi opinión, es la Septuaginta. ¿Okay? La Septuaginta fue traducida poco menos de 200 años antes de Jesucristo. La tradujo Ptolomé, un rey griego, ¿verdad? Él estaba sobre los judíos y él quería conocer lo que las escrituras judías decían, pero no confiaba en los judíos, en los rabinos. Y él dijo, caray, si le digo a un rabino, al amor, este rabino le va a traducir allí a manera que a él le convenga y yo no voy a conocer la verdad. Y él dijo, no, lo vamos a hacer de esta manera. Ptolomé escogió a 70 rabinos o escribas judíos. Los puso en diferentes ciudades de Israel. Puso guardias sobre esos 70 rabinos. Y cada uno de esos rabinos, escribas, tradujo las escrituras hebreas, todo lo que es el Antiguo Testamento, al griego. ¿Ok? Y cuando él recopiló las 70 traducciones de los 70 rabinos, todas las traducciones eran exactamente iguales. Ningún rabino había traducido algo diferente a los demás. Ahora, nuestra Biblia, Reina Valera, está traducida de la Vulgata, una traducción al latín, ¿verdad? Que nadie entiende en la actualidad. Y pues tiene muchos errores también. Ahora, ahí puedes encontrar la salvación. Yo uso la Reina Valera 60, ¿verdad? Pero otra vez, es una traducción. Miren, hermanos, busquen libros, háganse de libros, Biblia, busquen una Biblia, la Septuaginta, ¿verdad? Que ha sido traducida directamente de la Septuaginta del griego al español. Y las hay. ¿Ok? Nomás que hay que buscarle, hay que preguntar, hay que indagar. No te vayas sobre la más bonita, si tiene las hojas de oro por encima o si es de piel de borrego, de lo que sea, de vaca. No, de qué
escrituras tradujeron para lo que tenemos, ¿verdad? Y de manera que yo recomendaría que se buscaran una Septuaginta traducida al español. Las pueden encontrar en el internet, a ver, le van a tener que buscar, las pueden comprar, ¿verdad? Y dice, ahí vas a leer, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, ¿verdad? Para que vayáis, para que viváis y os vaya bien, ¿ok? De manera que para que conozcas el camino del Señor, tienes que conocer la palabra del Señor y tienes que tratar de conocerla en la forma más original. Desafortunadamente vas a tener una traducción, a menos que conozcas el hebreo y lo puedas leer y entender, ¿verdad? Porque la mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, ¿ok? Hay poquito de arameo, pero fue en hebreo, ¿verdad? Es de manera que necesitas conocer en los mandamientos para que conozcas el camino de nuestro Señor, para que hagas esos mandamientos y puedas vivir y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que vas a poseer. Lo mismo, la misma promesa es para nosotros. ¿Verdad? Antes estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, porque éramos gentiles, mundanos, paganos, pero desde que conocemos a Cristo Jesús de dos pueblos, un pueblo judío y pueblo gentil, Dios ha empezado a formar un solo pueblo, la Israel de Dios. También es bíblico, ¿ok? No es palabra mía. Dice también, mis hermanos, Deuteronomio 11:32, también habla del camino. Dejen y tomo mi Biblia, Deuteronomio 11:32, dice así la palabra del Señor. Ok, me acerco a mi Biblia. Dice la palabra del Señor en 11:32. Ok, 11:32. Dice así la palabra del Señor. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo prescribo hoy delante de vosotros. ¿Ok? Cuidaréis, cuidaréis bien de cumplir todos los estatutos y decretos que yo prescribo hoy delante de vosotros. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado. Esto no va a suceder nomás porque lo deseas. Vas a conocer los mandamientos y los vas a hacer cuando tengas cuidado primeramente de conocerlos y luego tengas cuidado de ponerlos por obra en tu vida. No sucede automáticamente. Tú tienes que hacer tiempo para ello. Tienes que sacrificar tiempo para ello. O de lo contrario, vas a ser un creyente común, corriente, de los que han llenado el mundo, pero no hacen nada. No hacen nada, mis hermanos. Estemos conscientes de todo esto, mis hermanos, porque después, pues nos vamos a engañar solamente. Nos vamos a engañar. Dice Mateo 3:3. Dijo Juan el Bautista cuando andaba predicando, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué enseñanza podemos obtener de estas palabras que dijo Juan el Bautista? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mis hermanos, en los días de Jesucristo, los rabinos habían hecho una serie de leyes, de reglas. Ellos mismos las habían legislado en los últimos 150 años, ¿verdad? Y eso es a lo que le llamaban la ley oral, ¿verdad? En la actualidad le llaman el Talmud, ¿eh? Pero esas son leyes de hombres. Jesucristo o Dios dio un mandamiento que dijo, guardaréis el día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Dios la creación y el séptimo día reposó, de manera que ustedes también van a reposar el séptimo día. Un mandamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese día? Reposar. No trabajes y no ocupes a alguien para que te trabaje a ti tampoco.
No hagas nada que te produzca ganancia y no forces a alguien que te trabaje donde le tengas que pagar. Simplemente reposa, visita a tu familia, convive con ellos, coman juntos, lean la palabra de Dios, que no trabajen. Es todo. Pero ¿saben que los judíos hicieron más de 1000 leyes para gobernar el mandamiento, el cuarto mandamiento? ¿Qué dice que guardarás el día de reposo? Más de 1000 leyes, ¿verdad? Decía, bueno, en el sábado no puedes caminar más de cierta distancia porque ya estarás trabajando, ¿verdad? Y diferentes cosas, ¿verdad? Y castigaban a los judíos que no obedecían sus leyes. Y eso, mis hermanos, esa es la ley que se seguía en los días de Jesucristo. Y dice Juan el Bautista, preparen el camino del Señor, enderecen las sendas, sus sendas. Ustedes creen que están siguiendo el camino del Señor, pero los caminos que ustedes están siguiendo están bien chuecos. Porque no son las leyes de Dios, no son los mandamientos de Dios, son las leyes de los hombres. Y dice Juan el Bautista, enderecen las sendas del camino de Dios, porque ustedes han hecho al camino de Dios que parece una víbora. Caray, cuánto perversionamos nosotros la palabra, pervertimos nosotros la palabra del Señor. Pensamos que la manera en que nosotros hacemos las cosas de Dios es la manera que Dios prescribió. Qué tan ignorantes estamos y qué tan soberbios somos. Somos tan soberbios que a veces hablamos palabras infladas. Ay, como yo. Ay, alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tanta gente que escuchamos hablando palabras infladas. Y Dios, yo creo que se fastidia. A lo mejor Él se ríe de decir, mira, estos ridículos creen que me están alabando. Creen que me están adorando y todo lo que están haciendo es su propia voluntad. Pura vana repetición, puras palabras infladas. Hablan de gran fe y ni siquiera saben lo que es la fe. Pero bueno, y dice Juan el Bautista, enderecen las sendas del camino del Señor porque ustedes las han hecho bien chuecas. Imagínense qué tan chuecas están las sendas del Señor en la actualidad. Cada denominación ha creado lo que en sus mentes o en sus denominaciones han determinado que es el camino del Señor. No es el camino del Señor. Son sendas chuecas. Por lo mismo, hay 41,000 denominaciones que se llaman cristianas. Todas usan la Biblia como su libro de texto y ninguna de ellas hace las cosas como la iglesia primitiva que Jesús fundó durante su ministerio. Hay que enderezar las sendas del Señor. Identifica si los mandamientos que tú crees que estás cumpliendo son mandamientos de Dios o son mandamientos de hombres. ¿Ok? Hay que identificar eso. Ahora, les hablé la semana pasada de la puerta ancha y la puerta estrecha, el camino ancho y el camino angosto. El camino del Señor, mis hermanos, es como dice Mateo 7:4, porque estrecha es la puerta. Angosta. Angosto el camino que lleva a la vida. No estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de la vida verdadera aquí en la tierra. Porque estrecha es la puerta, está angosta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que hallan la puerta, mis hermanos. Sí, es nomás, esto nos habla a nosotros, me habla a mí, te habla a ti. ¿Has hallado tú esa puerta? La puerta que te lleva al camino del Señor. ¿Has hallado la puerta? Saben que en ese versículo no dice nada en el versículo 3, ¿es Mateo 7:4 o Mateo 7:13? Se los busco en la Biblia. Aquí lo escribí mal, creo, pero para que no vayan a andar ahí buscando, si no tienen concordancia,
y no lo encuentren. Es Mateo 7, 13 y 14. Aquí me equivoqué, no es 7, no es 4, es 14. Dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? La puerta angosta, porque ancho es la puerta, ancha es la puerta, ¿verdad? Es lo que dice aquí la Biblia. Ancha es la puerta, lo dijo Jesucristo, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Fíjense, el camino, no el del Señor, sino el camino que lleva a la perdición es espacioso, ancho. ¿Y saben qué? Miles y millones transitan por ese camino. Pero ese camino, como dijo Jesucristo ahí en Mateo 7:13, y muchos son los que entran por ella. Pero ese camino lleva a la perdición. Dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por esa puerta. Pero nuevamente el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que hallan. Allí no habla de que en la puerta, el camino ancho dice, muchos son los que entran por ella. El camino angosto no habla de nadie que camine por ese camino. Dice que pocos son los que encuentran la puerta, pero no habla de que entren y caminen por el camino angosto. ¿Cómo podemos explicar esto? Muchos creyentes, o no, más bien, algunos creyentes llegan a conocer lo que deben de hacer con sus vidas como hijos de Dios, como gente salva. Llegan a conocer, en otras palabras, encuentran la puerta, pero nunca se comprometen a pasar por esa puerta y a caminar en santidad, a caminar por el camino angosto. El camino que lleva a la vida verdadera aquí en la tierra. No estamos hablando de la vida eterna, esa ya la tenemos y conocemos a Cristo Jesús, pero es en el futuro que la vamos a disfrutar. Ahorita estamos hablando de la vida aquí en la tierra. Y esa vida la encuentras, la disfrutas cuando andas por el camino del Señor. ¿Ok? Vamos más adelantito. Si tienen alguna pregunta, déjenla, mis hermanos. ¿Cuántos entendieron la enseñanza en cuanto de la puerta? Que pocos son los que encuentran esa puerta estrecha. Pocos son los que la encuentran. Pero no habla de que alguien entre por ella. ¿Cuántos han entendido? Alguien en los comentarios ponga, entiendo lo de la puerta estrecha. Si alguien quiere poner en los comentarios, pongan ahí, yo he encontrado la puerta estrecha. Pero no mientas. No hables palabras infladas. ¿Ok? Y ¿saben qué? Hay algunos en el grupo conforme al corazón de Jesús que han encontrado esa puerta. La han abierto. Y creo que ya dieron 1 o 2 pasos en ese camino angosto. Lo sé. Porque están preguntando. Porque están indagando. Quieren saber cuándo hay otra enseñanza. Y otros, les vale. Vieron la puerta angosta, la encontraron, pero están muy ocupados con la vida, ¿verdad? Están muy ocupados con crear sus familias, con sus trabajos, con la diversión, con los placeres, con los vicios, con las mujeres, con lo que sea. Algunos de ustedes que están en el grupo conforme al corazón de Jesús han encontrado la puerta, pero no se atreven a abrirla y menos a pasar por ella para caminar por el camino angosto. No es fácil, porque una vez que encuentras la puerta, la abres y empiezas a caminar por el camino angosto, vas a ser criticado. Te van a apuntar con el dedo. Algunos a lo mejor hasta te van a querer golpear. Te van a querer dañar el testimonio.
porque no es popular. Y porque cuando haces tú lo correcto, haces que el Espíritu les redarguya de su pecado. ¿Verdad? Y pues a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad? Pero bueno, espero, mis hermanos, que dejen un comentario. Si alguien ya encontró esa puerta, díganme, he encontrado la puerta. Y si ya la abrieron y han dado un paso o dos, porque no creo que ya vayan bien avanzados, lo dudo. Y si están, háganmelo saber, porque quiero que se unan conmigo, ¿verdad? Y que sean maestros también. Pónganle ahí, no conozco la puerta. Yo ando haciendo mi propia voluntad. O pongan ahí, he encontrado la puerta. Y voy a dar el primer paso. Comenten, por favor. Compartan esta enseñanza. Vamos adelante para ver los siguientes textos y terminar esto. De manera que la pregunta es, ¿cuánta de la palabra te falta por conocer, hermano? ¿Cuánto de la palabra? Del 1 al 10. ¿Cuánta palabra te falta por conocer? ¿Ok? Si no has leído, si nomás has leído la mitad del Antiguo Testamento, vamos a decir, ponle un 5. Si no has leído los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, ponle un 2. ¿Cuánta Biblia conoces? Del 1 al 10, 10 queriendo decir ya leíste toda la Biblia. Del 1, pues nomás has leído el primer capítulo de la Biblia. Del 1 al 10, ponlo en los comentarios. ¿Cuánta Biblia conoces? Eso va a hablar de tu conocimiento y también va a hablar de tu ignorancia. Si pones un 10, quiere decir que es cero ignorancia. Si pones un 1, quiere decir que eres 9 en ignorancia. Yo fui un 8 en ignorancia por unos 15 años. Fui un 8 en ignorancia de la Biblia. Cuando menos por unos 10 años, yo creo, o más. Difícil. ¿Cuánto de la palabra te falta por conocer? No cuánta conoces, cuánta te falta por conocer. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuánto de lo que conoces pones por obra en tu vida? ¿Okay? ¿Cuánta palabra, cuántos mandamientos de los que conoces pones por obra en tu vida? ¿Eh? De los 10 mandamientos, vamos a hablar nomás de los 10 mandamientos. ¿Quién de ustedes todavía tiene por ahí alguna virgencita, algún santito y lo ponen boca abajo de repente o cabeza hacia abajo? ¿Cuántos de ustedes todavía traen un crucifijo por allí y creen que es importantísimo? A mí me gustan los crucifijos, pero no los ando adorando, ¿verdad? Ni creo que tienen poderes milagrosos. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes, uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cuántos de ustedes aman más a sus padres y prefieren estar con sus padres que hacer lo que Dios dice? Hay muchos. Muchos no sirven a Dios, o no sirven, ¿verdad? Porque aman más a sus padres que a Dios, que a Jesús. Aman más a su mujer, a sus hijos, que a Jesús. Aman más a sus hermanos, a sus parientes, que a Jesús. Aman más su casa que a Jesús. Aman más su carro que a Jesús. Aman más su trabajo que a Jesús. Aman más, no sé, ¿a quién? ¿A quién amas tú? Más que a Jesús. Tú no puedes ser discípulo de Jesús. Si tú amas a alguien o algo más que lo que amas a Jesús, no puedes ser su discípulo. O puedes ponerte aquí discípulo número 1 en la playera. Pues no quiere decir que seas discípulo. ¿Ok? Necesitas entender esto. Necesitas entender esto.
¿Cuánto de lo que conoces pones por obra en tu vida? Por lo general, mis hermanos, los creyentes batallamos con nuestros pecados, ¿verdad? Y Hebreos hace mención de esto, ¿verdad? Déjenme, se los leo en Hebreos 10, parece que es. Ahorita se los busco, no se preocupen. Hebreos 12, mis hermanos. Fíjense lo que dice Hebreos 12. No lo tengo aquí, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí está hablando el escritor de Hebreos a creyentes en Jesucristo y les está diciendo, despójense de todo peso y del pecado que les asedia, que los detiene, que los arrana. Y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. La mayoría de nosotros, mis hermanos, la mayoría de los creyentes nos encontramos corriendo una carrera, pero con una cadena atada a nuestros tobillos, ahí al talón, ¿verdad? De nuestro pie. Y esa cadena está, en la otra punta está enganchada a una bola de acero que pesa 20 kilos. Eso es pecado en los creyentes. Y creemos que estamos corriendo fielmente la carrera de la vida cristiana. Y dice el escritor de Hebreos, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿qué son esos pecados, mis hermanos? ¿Qué podemos decir que son esos pecados que nos asedian, que nos detienen? Pues el primero, mis hermanos, y estoy hablando de los creyentes, olvídense del mundo incrédulo. El mundo incrédulo primero necesita conocer a Jesucristo, no puede ni pensar en el discipulado. El primer pecado, mis hermanos, es la soberbia. Hay muchos creyentes y especialmente los pastores y las esposas de pastores. Caray, especialmente aquellas que tienen el título de pastora, soberbias a lo máximo. Humillan a la gente, como que si fueran de ellos, como que si ellos los hubieran salvado. Soberbia. Cuando creemos que somos superiores a otros o que otros son inferiores a nosotros. Yo he sido soberbio y todavía lo soy hasta cierto punto, pero ya lo estoy dominando. Sé lo que soy, ¿verdad? Sé cómo Dios me ha bendecido, pero la soberbia es algo que detiene al creyente de avanzar en el camino del Señor. ¿Verdad? Cuando te crees más que otros, cuando eres prepotente, cuando eres orgulloso. Segundo pecado que nos asedia, que nos detiene al creyente, es la sensualidad, el sexo. El hecho de que los hombres, pues, andamos buscando, aunque tengamos la mujer más hermosa en la casa, andamos como dice Jeremías 5:8, caballos bien alimentados, cada quien relinchando tras la mujer de su prójimo. Léanlo. Así era el pueblo de Israel, los judíos, y así es el pueblo creyente. Jeremías 5:8, como caballos bien alimentados, cada quien relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y la sensualidad nos detiene. Si en eso estás pensando, si eso es lo que andas buscando, de eso andas en pos de. Tú traes una cadenota con una pelotota de acero y piensas que estás corriendo la carrera por el camino del Señor. Qué equivocado estás. Me atrevo a decir que todo varón creyente ha pasado por ahí. Y quisiera creer que tú ya te deshiciste de esa cadena y que ahora más fielmente estás caminando la carrera por el camino del Señor que tenemos por delante. La soberbia, la sensualidad
Y mujeres, ustedes también están ahí, también son sensuales, y más en la época en que vivimos. Así es que no crean que son blancas palomitas, tampoco, ¿verdad? ¿Qué más? El amor al dinero. Tantas cosas que hacemos con los creyentes por amor al dinero. Mentimos, ¿eh? Hablamos palabras suaves para convencer a alguien que nos presten dinero que no tenemos ni la menor intención de pagarlo. Defraudamos. Tanta gente. Una vez me dijo una hermana, ay, es que estoy en, ¿cómo dijo? Estoy en donde les dan descanso de su trabajo, pero le siguen pagando, ¿verdad? Dice, pero como puedo hacer cosas, pues me fui a trabajar a una tienda y luego ahí en esa tienda encontré al patrón del cual debo estar trabajando y me escondí. Ahora, he conocido a varias personas que hacen eso. A varias personas, creyentes, que se creen bien espirituales, pero están robando. Se están robando sus patrones. Están mintiendo por amor al dinero. Mentimos, engañamos, ¿verdad? Pretendemos. Yo cuando estaba en mi trabajo, cuando trabajaba secularmente, varias veces llamé a mi jefe, oye, me siento mal, oye, no voy a ir a trabajar. Ah, ok, está bien, pues descansa, reposa para que mañana puedas volver. ¿Y lo que hacía? Tomaba a mi hijo Jeremías, estaba chiquillo, agarraba mi camioneta, traía una lanchita y nos íbamos a pescar. Mintiendo, robando, pero creyéndome un fiel cristiano. No había otro más fiel que yo. Y solamente me engañaba. Pero muchos seguimos haciendo eso. El último pecado, mister, primero es soberbia. Segundo, sensualidad. Tercero, amor al dinero. Y el cuarto, la pereza. Por pereza no lees la Biblia. Eres flojo. Por pereza no la conoces, eres un ignorante. ¿verdad? No la practicas por flojo. Oye, hace unas 2 semanas fui a ver un médico. No médico, sino un como naturista, algo así. Me dijo, mira, para que se te quite ese dolor de cintura, tienes que caminar todas las mañanas por media hora y luego tienes que hacer estos ejercicios. Me enseñó los ejercicios, son ejercicios algo raro, pero sí sentí la diferencia en la primera vez que lo hice. Pero la verdad, hoy lo vi. Ya pasaron 2 semanas desde que me atendió. ¿Cómo va? Y pues yo siempre ando sonriente. Se ve muy bien. ¿Cómo está? Le dije, pues todavía me di la cintura. Digo, pero tengo que ser honesto con usted. No he hecho los ejercicios. Tienes que hacer los ejercicios. ¿Por qué no he hecho los ejercicios? Por flojo. Porque no me quiero levantar temprano. Y por lo mismo todavía tengo el dolor de la cintura. Soy flojo. Ok, mis hermanos. De manera que por flojos no conocen palabra de Dios y pues menos la van a hacer. Vamos a terminar este mensaje, mis hermanos, porque yo sé que ya se está prolongando y tenemos que terminar, ya es tarde. De manera, necesitas determinar, mis hermanos, cuánto conoces de la palabra de Dios y cuánto pones por obra en tu vida. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo es que vamos a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos? Yo duré años, desperdicié años de mi vida hoy puedo decir que estoy algo en la voluntad de Dios. Todavía me falta. Pero mis hermanos, no estoy como estaba hace 5 años. No estoy como estaba hace 10 o 20 años atrás. Estaba bien ignorante, un burro de primera. Y dice Dios, y por lo mismo no tenía comunión con Dios. Pero dice Dios a través de Jeremías, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, ¿de quién dijo eso? No lo dice de nosotros, aunque se lo podemos aplicar. Lo dijo de los judíos que estaban cautivos en Babilonia, ¿verdad? Que Dios los abandonó por 70 años en Babilonia porque lo habían abandonado a él. Pero dice, va a llegar el momento donde me van a buscar de todo corazón. Ustedes judíos que están en Babilonia, me van a encontrar. ¿Por qué? Porque me van a buscar de todo vuestro corazón, no hipócritamente. No hipócritamente. Así que dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios, caray, ese no es el texto.
Ok, busquen ustedes el texto, no se los voy a buscar yo, pero dice así el texto en Efesios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Sabes que cuando tú te propongas a conocer la palabra del Señor, cuando comiences a ponerla por obra, Dios se va a compadecer de ti y va a venir a ti y va a tener comunión contigo y vas a sentir su presencia. Pero esto rara vez sucede porque rara vez estamos disponibles. Y no depende del que lo quiere, del que habla, del que se jacta, del que se habla palabras infladas, ni del más ligero, ni el que tiene más títulos, ni el que tiene doctorado. Algo que a veces me río de los seminarios, de ciertos seminarios en Estados Unidos y otros en México, que tienen licenciaturas, ¿verdad? En Biblia, en idioma. En Estados Unidos les encantan los títulos, ¿verdad? Y digo, y es pura vanidad. Esos títulos, desgraciadamente, que hablan de grandeza, de doctorados, pertenecen a gente ignorante. Yo tengo uno de esos títulos y me lo dieron cuando estaba bien ignorante, ¿verdad? Doctor en teología. Cuidado, no saben con quién habla, ¿verdad? De manera que, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Creo que últimamente Dios ha tenido misericordia de mí y me ha dado a conocer y a entender muchas cosas que antes no entendía y que las puedo compartir con ustedes, mis hermanos. Vamos a apurarle. Dice Isaías 66:2, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Mis hermanos, ¿quién tiembla la palabra del Señor en la actualidad? Nadie. Hasta la usamos para hacer refranes, para decir tonterías. ¿A quién le va a dar Dios atención? Al pobre y humilde de espíritu. Al humilde. Y que tiembla la palabra. Que tiembla la palabra de Dios. Saben que nos falta temor en nosotros, temor de Dios. Por eso estamos como estamos. Y es algo triste. Es algo triste. Dice el Salmo 32:8, te haré entender, dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Pero cuándo? Cuando conozcas palabra, cuando la pongas por obra, cuando seas pobre y humilde de espíritu. Es entonces que Dios mismo te va a hacer entender, te va a enseñar el camino que debes andar. Muchos de nosotros andamos por nuestros propios caminos y a veces andamos por veredas chuecas. Hay que enderezar esas veredas. Si dices que es camino del Señor y dice Dios, te voy a hacer entender. A los demás ignorantes así los voy a dejar. ¿Por qué? Porque ni siquiera me buscan. Y cuando me buscan, no me buscan con todo el corazón. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Mis ojos van a estar sobre ti. Voy a estar bien al tanto de cada paso que das, porque no quiero que tropieces, porque yo sé lo que voy a lograr contigo. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Como una madre cuando la criaturita apenas está dando sus primeros pasos, ahí está la madre esperando. Y al momento que se va a caer, la madre va pronto y pone sus brazos debajo de la criaturita para que no se golpee. Y así quiere hacer Dios contigo. Pero necesitas levantarte de ahí donde estás, hundido en tu ignorancia. Ya necesitas dejar de gatear, dejar los pañales y empieza a caminar para que algún día puedas correr, para que un día puedas volar y le puedas traer honra y gloria a tu Señor. Dice Hebreos 5:14 y con esto termino. Pero el alimento sólido es para los que por el uso de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo general, la gente no sabe discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Simplemente hacen lo que alguien les dijo, ¿verdad?
porque no quieren ejercitarse, ¿verdad? No quieren conocer la palabra, no quieren tomar decisiones propias. Dice, alimento sólido, la palabra pesada. Y me atrevo a decir, semejante a la que yo les predico, aunque es en el lado leve, la palabra pesada es para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque ahí saben que hay gente que se ofende con mis predicaciones. Ay, pastor, es que usted dijo la palabra estúpido. Sí, Dios te la dice a ti también. Nomás lee la Biblia. ¿Verdad? Me dijo ignorante. Sí, te la dice el apóstol Pablo por la ignorancia que hay en vosotros. ¿Verdad? Dios dice que estás muerto. Lee las cartas de Jesús a las iglesias de Apocalipsis. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres un miserable. Y hay mucha gente que se ofende con mis palabras. ¿Hey? Ellos no pueden soportar el alimento solo. Todavía quieren lechita. Lechita donde puedan meter sus galletitas Marías y que se aguaden para no lastimarse los dientes. Desafortunadamente, el 99% de los creyentes necesitan leche. Todavía están preguntando, después de 15 años, 20 años en el evangelio, todavía están preguntando que si la salvación se pierde. Ay, ¿voy a ir al infierno o no? O eres un flojerazo porque no estudias la palabra, o tienes a un ignorante por pastor o por líder, o a un flojo. Y dice el apóstol Pablo, salid de ella, pueblo mío, y no os contaminéis con ella. Dios quiere que estemos bien ejercitados, que nuestros sentidos estén bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La única manera que vamos a poder ayudar a otros a que encuentren la verdadera vida. Mis hermanos, no es lo mismo haber oído o conocer del camino que caminar por él. Nosotros necesitamos empezar a buscar esa puerta angosta, abrirla y caminar por el camino del Señor. El camino del Señor es recto. No se necesita enderezar nomás de que lo camines. Pero los caminos nuestros necesitan enderezarse. Por eso dijo Juan el Bautista, enderezad las sendas, sus sendas. No digas que andas por el camino del Señor cuando andas bien chueco. Mis hermanos, necesitamos esta enseñanza. Lo contrario, nomás nos vamos a estar engañando. Y vamos a estar creyendo que andamos por el camino del Señor cuando el camino por el cual andamos nosotros mismos lo hemos trazado. Hemos hecho la vereda como a nosotros nos gusta, no como el Señor manda. Es tiempo, mis hermanos, que nos escudriñemos a nosotros mismos. Porque va a llegar el momento donde el Señor va a regresar y nos va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Él espera que seamos encontrados fieles. Así es que escudriña tu vida. Determina qué es lo que necesitas cambiar. Toma las decisiones difíciles. Comienza a leer la Biblia, no seas flojo. Vívela, enséñala. Y Dios quiera que Dios te tenga misericordia y algún día Jesucristo te pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Dios me los bendiga y hasta la próxima.